Muy buenas noches para todos. Los saludo en el precioso y dulce nombre del que vive, del Rey de los cielos y de la tierra, del Creador de todas las cosas, de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amándolos profundamente y saludándolos desde Orange Country, Los Ángeles, California. Dios los bendiga grandemente, esperando que se encuentren bien. ¿Me escuchan bien en esta noche? Muy bien, mis preciosos. Vamos a orar. Padre bueno, amado Señor Jesús, es grato una vez más poder traer tu palabra, indignos como somos, pero es tu gracia, tu misericordia, tu poder, Señor, que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para traer y vivir tu palabra. Queremos decirte que te amamos. Queremos decirte que te glorificamos. Queremos decirte que somos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por una oportunidad más para traer tu palabra. Unos temas tan profundos, tan complejos, tan definitivos y tan delicados para manejar. Señor, queremos abordar esta noche las Escrituras una vez más, en asombrosas revelaciones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Déjanos estar inspirados, circuncida nuestro corazón, nuestros labios y los oídos y el corazón de mis hermanos. Señor, somos tuyos. ¿A quién iremos? Sino solamente a ti, que tienes palabras de vida eterna. Te glorificamos, Señor. Bendito seas, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, poderoso de Israel. Nos disponemos a dar tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Me escuchan bien? Bueno, vamos a ir al texto donde murió el rey Acab. Hoy quiero traer un tema muy tremendo y empezar a ensamblar todas las cosas que quiero ensamblar. Vimos cómo el 9 de Tamuz fue fatal para Estados Unidos, pero yo había dejado a los Clinton terminando su poder, fin del reinado de Bill Clinton, lo cual era un tipo y sombra perfecto de Acab. Entonces vamos a ir a la muerte de Acab en las Escrituras. Dice así en Primera de Reyes, capítulo 22, 29 al 39. No voy a leer desde el 29 hasta el 39, solamente voy a leer desde el 35 hasta el 39. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado.
El resto de los hechos de Acab y de todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ustedes dirán, bueno, el hermano, ¿por qué retomó? Nos dejó en el 2015 y ahora se devolvió al año 2001, enero 20. Sí, hermanos, necesito hacer esto para hacer un background completo o de las cosas sucediendo. Ustedes saben que siempre me gusta traer las cosas en un orden adecuado. Amén. Bueno, sabemos que Acab, tipo y sombra extraordinario, pues ha tenido varios. John F. Kennedy, Constantino, pero muy exacta y misteriosamente Bill Clinton. Y Jezabel ha tenido varias también tipos y sombras. Vimos a la Iglesia Católica Romana, vimos a Jacqueline Kennedy y también, sobre todo, a Hillary Clinton. ¿Vamos bien? ¿Estamos entrando en el contexto? Entonces, vemos que cuando vino el escándalo de Mónica Lewinsky y cuando vino el escándalo de White House, que el Señor prometió que la calamidad no vendría bajo el reinado de Acab, o sea, en ese caso Clinton, sino de su hijo. Fue bajo el reinado de Bush, bajo la presidencia de George Bush el 11 de septiembre del 2001, cayeron las Torres Gemelas y vino el ataque a los Estados Unidos de América. Estamos aquí, estamos concretos. Entonces, hoy yo quiero traer una enseñanza interesante sobre, bueno, qué pasó con la reina. Eh, en ese caso, allá era Jezabel y acá era o es Hillary Clinton. Quiero llamar a este culto la reina en la sombra. La reina en la sombra. Bueno, de acuerdo a lo que acabamos de leer, el rey estaba muerto, sin vida, en su carro. Su cuerpo inerte fue llevado de regreso a Samaria para ser sepultado en la capital. En cuanto a lo que sucedió después, la imagen sostenida comúnmente es que al fin de Jezabel llegaría pronto, pero lo que sucedió en realidad, de acuerdo a la Biblia, fue bastante distinto. La posición y el poder de Jezabel siempre habían dependido de Acab. Él era el rey nativo de la nación, digamos, y ella era la extranjera. Ahora, con la muerte del rey, la base del poder de Jezabel, obviamente, le fue arrebatada. Su posición anterior no podía ya sostenerse. Pero Jezabel era demasiado ambiciosa para desvanecerse en el anonimato, para salir de la escena nacional o para alejarse del centro del poder. Por lo que se revela más adelante en el relato bíblico que es evidente que Jezabel de alguna manera siguió desempeñando un papel importante en el gobierno de Israel. Es tremendo, hermano. Por tanto, aunque el reinado, digamos, de Acab había llegado a su fin, Jezabel continúa. Ella sobrevivió al final del reinado de su esposo y continuó recorriendo los pasillos del poder como un agente activo y una de las figuras más destacadas en el gobierno de Israel. Ella vivía en la capital de la nación y dentro de sus palacios reales. Obviamente ya no poseía la misma posición y autoridad que había tenido durante el reinado de su esposo. Ya no presidía como corregente o como reina gobernante,
o ni siquiera como primera dama del reino, pero siguió operando y ocupando los lugares más elevados e influenciando al gobierno de la nación. Ella, digamos que ya no podía ordenar desde arriba, como antes había hecho, pero podía influenciar a quienes sí lo hacían. Ahora ella tenía que reinventarse en su nueva posición con una identidad independiente de la de su esposo. Aprovecharía la autoridad de su esposo para establecer la suya propia. Construiría una nueva base de poder entre la corte y... si están acá, aquellos que la apoyaban eran quienes estaban más a favor de la nueva moralidad, que era totalmente inmoral, y quienes más se oponían a la moralidad tradicional o bíblica, y quienes más enredados estaban en la adoración de Baal. Esos eran los que apoyaban a Jezabel. Eso significaba que quienes más la apoyaban provenían de quienes estaban más implicados o más a favor de la práctica del sacrificio de niños. Desde luego, había habido en Israel otro tipo de reinas gobernantes anteriores que habían sobrevivido a los reinados de sus esposos. Por lo general se les había otorgado un estatus honorífico. Pero la naturaleza y la historia de Jezabel, juntamente con sus ambiciones, no le permitía estar contenta con tal estatus honorífico o ceremonial. Más bien ella, digamos, buscaba seguir operando como una figura política destacada desde en el poder. O sea, ella no se conformaba con una figura honorífica. Ahora, la controversia que le rodeó como reina gobernante le seguiría hasta su nuevo papel como ex reina. Aunque otras primeras damas anteriores de la nación habrían sido consideradas en términos no políticos ni tampoco amenazantes, Jezabel seguiría siendo una figura polarizadora, ferozmente política, aclamada por algunos y odiada por otros. Una ex reina con seguidores por un lado y enemigos por el otro. Aunque en su nueva posición tendría que actuar de una manera más refrenada o sutil, pues siempre sería conocida por lo que había hecho mientras estaba en el trono, cuando había pocos frenos a su voluntad. Quiere decir que sin duda alguna había muchos en Israel que nunca confiarían en sus intenciones. Aquellos, sobre todo, que querían mantenerse fieles a los caminos de Dios, veían en ella un peligro, una persona impulsada sobre todo por el poder y la enemistad contra Dios. Y sin importar cuánto tiempo hubiera reinado sobre el trono de Israel, y sin importar cuánto tiempo se hubiera apropiado de las riendas de su reino, seguiría siendo para muchos, por decirlo así, la celote fenicia, que menospreciaba los valores tradicionales del reino sobre el que presidía, y quien hizo guerra contra el fundamento bíblico sobre el cual había sido establecido ese reino. Ciertamente, por la palabra no tenemos ninguna evidencia de que Jezabel en su papel más limitado hubiera suavizado de ninguna manera las perspectivas radicales que había implementado mientras estaba en el trono. Tampoco de ninguna manera parece que su celo por la adoración de Baal y todo lo que conllevaba hubiera disminuido de ninguna manera. Además, quienes estaban en su contra
de sus planes, habrían tenido temor a lo que sucedería si Jezabel pudiera actuar sin freno alguno. Es decir, que usaría el trono para lanzar una guerra abierta contra Dios y contra sus caminos. Así, por ahora Jezabel seguía recorriendo los pasillos del poder de la nación y viviendo en sus cámaras más altas como la ex reina más visible en la sombra. Ahora, vemos que el reinado del rey llega a su fin. Ahora, el paradigma cambia ahora su enfoque hacia la reina. Ella seguirá en solitario. Vemos que el 20 de enero del 2001, Bill Clinton llegó a su final político. La administración Clinton, el reinado Clinton y los años Clinton habían terminado, pero el paradigma ahora cambiará hacia su esposa, Hillary Clinton. Aunque en el escenario moderno el hombre siguió viviendo y estaba ahí para aconsejar a su esposa, es claro que ya no actuaba como rey, ni como presidente, como gobernador de la tierra. Acab llegó a su fin, pero Jezabel continuó. Por tanto, según el paradigma, después de que el reinado de Bill Clinton como gobernante de la tierra llegó a su fin, Hillary Clinton continuó. Ella seguiría ahora su búsqueda en solitario del poder. Ahora, con el fin del reinado del rey, será eliminada la fuente principal del poder político de la reina. Pero ella será demasiado ambiciosa para pasar a un segundo plano, para dejar el escenario nacional, para apartarse del centro del poder. O sea que al igual que la Jezabel de la antigüedad, después del reinado de su esposo, se quedó sin su principal fuente de poder. Y así Hillary Clinton, al final, se quedó sin su fuente principal de poder político. Pero igual que Jezabel, era demasiado ambiciosa para pasar a un segundo plano o alejarse de la escena nacional. Así que ella buscaría su poder nacional y planeó mantenerse cerca del centro de la nación, de su centro de poder. Por tanto, persiguió el cargo de senadora. Mire, en ese cargo, ella podría a la vez quedarse en la escena nacional y mantenerse cerca del centro del gobierno estadounidense. Ahora miremos esto un poco más de cerca. Tras el fin del reinado de su esposo, la reina pues ya no poseerá la misma posición y autoridad que había poseído como corregente, Jezabel. Tampoco retendrá su estatus como reina o primera dama de la tierra. Sin embargo, seguirá quedándose en los pasillos del poder de la nación y se sentará en sus cámaras más altas. Por eso vemos que igualito que Jezabel, ya no tenía la misma posición y autoridad que había poseído durante el reinado de Acab. Sin embargo, siguió viviendo en los palacios, las cámaras y los pasillos de la monarquía. Así también su antitipo Hillary Clinton, despojada de la autoridad que había conocido en los tiempos del reinado de su esposo, seguiría caminando por los pasillos del poder de los Estados Unidos, en el Congreso y sentándose en sus cámaras más altas. Es fuertísimo, porque vemos que en la antigüedad la reina seguirá adelante como un agente activo y una figura destacada en el gobierno de la nación y ejercerá influencia sobre quienes están en el poder. Ahora, la ex primera dama estadounidense, Hillary Clinton, continuaría como un agente activo en el gobierno de la nación como senadora. Su historial y su persona, ojo, se combinarían para hacer de ella una de las miembros más destacados del gobierno estadounidense y seguiría teniendo influencia sobre los líderes de la nación.
Ahora, miremos el paralelo. La reina Jezabel siguió viviendo en Samaria, en la capital de la nación. Ahora, después de sus días como reina gobernante, vemos que Jezabel siguió viviendo en los palacios reales de Israel y en Samaria, que era la capital de Israel. Por tanto, vemos que su antitipo moderno, la ex primera dama Hillary Clinton, como senadora, igualmente siguió viviendo en la capital de la nación, Washington, D.C. Es impresionante este paralelo. Es la reina en la sombra. Ahora, veamos más. Vemos que la reina ahora se reinventará dentro de los parámetros de una posición y un papel nuevos. Una identidad independiente, de la de su esposo. Ya no era Hillary Clinton primera dama, sino Hillary Clinton, líder por derecho propio, senadora de los Estados Unidos de América. Quiero que piensen bien esto. Ahora, la reina, allá en la antigüedad, utilizará la autoridad de su esposo para edificar su propia base de poder. Sus partidarios más cercanos provendrían de las facciones que están más a favor de la nueva moralidad cosmopolita y corrompida y que más se oponen a la moralidad y tradicional bíblica. ¿Están escuchando? ¿Me escuchan? Bueno, así Hillary Clinton comenzó a edificar su propia base de poder. Sus partidarios más celosos, pues sabemos que todos tenían una orientación liberal, una perspectiva cosmopolita, estaban más a favor de la nueva moralidad que consideraban progresista y se oponían con más fuerza a la moralidad tradicional bíblica. Ella decidió nada más y nada menos presentarse como candidata en Nueva York, ya que el electorado allí constituía uno de los electorados más liberales y cosmopolitas y menos relacionados con los valores tradicionales o bíblicos. Por tanto, era probable que encontrara mucho más éxito allí en Nueva York que en otros lugares. Creo que están captando que esto es muy profundo. Ahora, los partidarios más fuertes de la reina serán quienes defienden la práctica del sacrificio de niños. Lo sabemos. Los partidarios más fuertes de Jezabel eran los adoradores de Baal, quienes practicaban o estaban a favor del sacrificio de niños. Por tanto, los partidarios más fuertes de su antitipo moderno, Hillary Clinton, serían quienes practicaran o estaban a favor de la práctica de dar muerte a los no nacidos aún. Así quienes estaban más radicalmente a favor del aborto fueron quienes la apoyaron políticamente. Muy simple. Vemos otra cosa acá importante para resaltar. Ella será distinta a otras ex primeras damas de la tierra, no solo en su esfuerzo por adquirir su propio poder político, sino también en ser una figura polarizadora, ferozmente política, querida por algunos y odiada por otros, con seguidores por una parte y enemigos por la otra. Nunca había habido una ex reina en Israel como Jezabel. Y nunca en la historia de los Estados Unidos había habido una ex primera dama como Hillary Clinton. Nunca en la historia de la nación una primera dama había competido por su propio poder político y su electorado. Clinton era intensamente política.
y ante los ojos de muchos planteaba una amenaza. Era una figura polarizadora, con seguidores apasionados y con enemigos apasionados. Miremos otro punto acá. Miremos otro punto acá. Esto está bien tremendo. Muchos desconfiarán de sus motivos, de su agenda y sus ambiciones. Y muchas personas de fe tendrán temor a lo que sucedería si ella volviera de nuevo a recuperar el poder para actuar sin frenos. Y vemos que a lo largo de los años de Hillary Clinton en el Senado, pues la sospecha de muchos era que su posición en el Congreso fuera tan solo un trampolín en su búsqueda de la presidencia. Y muchas personas de fe, sobre todo Cordon Bible, tenían temor a lo que le sucedería a la libertad religiosa si esa búsqueda llegaba alguna vez a cumplirse. Ahora, miren, esto es profundo, incluso en su papel más limitado como ex primera dama, la reina seguirá sosteniendo las mismas perspectivas radicales que tenía desde el principio, incluida su pasión por la práctica del sacrificio de niños. Ahora, la evidencia que tenemos bíblica indica que Jezabel nunca abandonó su adoración de Baal y así su defensa del sacrificio de niños. Por tanto, también la defensa apasionada del aborto de Hillary Clinton, que hacía ella, continuó tras el fin del reinado de su esposo. La naturaleza extrema de esa defensa continuada quedaría evidenciada en marzo del 2003, cuando ella subió al piso del Senado para defender la horrible práctica del aborto en nacimiento parcial, el mismo acto tan horrible que su esposo había defendido como presidente. Sí, si alguna vez había habido un asunto defendido con más regularidad y pasión a lo largo de la carrera de Hillary Clinton, fue el aborto. Ahora, esta siguiente faceta del paradigma podría parecer ya algo absolutamente necesario traerlo, pero quiero observarla. Miren, la reina ocupará su nueva posición de poder 22 años después de que el rey ocupara por primera vez la suya. ¿Sí? Entonces, mire esto. El nuevo papel y posición de poder de Jezabel comenzó 22 años después de que Acab comenzara su reinado como rey. Ahora, la vida de Hillary Clinton estaba destinada a cambiar al final de la presidencia de Clinton. Pero si ella hubiera pasado a la vida privada, como había sido la norma para una ex primera dama, la correspondencia con el paradigma habría terminado aquí. Por otra parte, si ella hubiera comenzado su carrera política en solitario en un momento posterior, pues puede que hubiera un paralelismo en naturaleza, pero no en tiempo. Pero mire, en cambio, esto es sorprendente lo que van a saber. Ella organizó las cosas para presentarse al Senado mucho antes del fin de la administración de su esposo Bill Clinton. Por tanto, cuando la presidencia Clinton se acercaba a sus últimos días, ella pasó inmediatamente, escuchen, de ser primera dama en la Casa Blanca a su carrera como senadora de los Estados Unidos de América, como personaje del gobierno destacado en las más altas esferas del poder de la nación, tal como había hecho su antecesora Jezabel. Y todo ello tuvo lugar en la marca de los 22 años del tiempo que su esposo pasó por el poder, igual que había sucedido en el paradigma de Jezabel. Y cuando sucedió en enero del 2001, habían pasado 22 años exactamente. De enero de 1979, cuando Bill Clinton fue gobernador de Arkansas, a enero del 2001, cuando entregó la presidencia a los Estados Unidos. Ahora mire,
En 2007, las expectativas de muchos se cumplieron cuando Hillary Clinton anunció su carrera hacia la presidencia de Estados Unidos. Era la primera vez que ella había anunciado públicamente sus intenciones de hacer lo que la mayoría de personas creían que había sido su intención durante todo el tiempo. La fecha fue el 20 de enero del 2007. Ahora la fecha debería resultarnos familiar. El 20 de enero fue el día que marcó el final de la presidencia Clinton, la que el paradigma se corresponde con la muerte del rey Acab en su carro en Ramón de Galad. Puede que Hillary Clinton escogiera ese día con la confianza de llegar a ser la siguiente presidenta, pues marca el día de las tomas de posesión presidenciales en los Estados Unidos de América. Pero cualquiera que fueran sus motivos, la fecha que escogió fue doblemente sorprendente. El 20 de enero es también la fecha que marca el mayor escándalo de los años Clinton, recuérdenlo. Fue el día 20 de enero de 1998 en que salió a la luz el escándalo de Mónica Lewinsky, el día en que el pecado del rey quedó al descubierto. Además, el 20 de enero comenzó la cuenta atrás de 3 años, los 3 años de Acab, desde la exposición en la viña hasta el fin de su reinado en el campo de batalla, o desde el escándalo presidencial hasta el final de la presidencia Clinton. Pero, contrariamente a sus expectativas y a las expectativas de muchos, su búsqueda del mayor asiento de poder de la nación fracasó. Pero también esto estaba ahí, contenido en el paradigma, porque en los reinados de los dos reyes siguientes a su esposo, la ex reina no podrá tomar el trono para sí mismo, como bíblicamente lo mostraba. Por tanto, en los días siguientes al final del reinado de Bill Clinton, en los días de sus dos sucesores, Hillary Clinton no tomó la presidencia estadounidense. Ahora nos preguntamos, el paralelo es perfecto. ¿Qué le sucederá entonces al trono? Bueno, el trono no iría a la reina, sino a otra persona, a un hombre de menos edad. ¿Quién era él? Bueno, eso lo vamos a mirar en estos próximos días para mirar cuál era el heredero. Vamos a orar, Padre Celestial, amado Señor Jesús. Tu palabra sigue siendo la verdad. Tu palabra tiene una vigencia histórica impresionante y extraordinaria, Señor. ¿Cómo negar todo esto, Señor, si es tan claro, tan perfecto, tan inmaculado? Permite que tu pueblo sea firme y estable, Señor, y que siempre nos quedemos con las bases de la segura palabra de Dios. Alabado seas. Espero que tu pueblo haya sido bendecido con esta palabra. Alabado seas, en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos por diezmos y ofrendas. Gracias por un pueblo fiel que apoya este ministerio. Y gracias a eso podemos cumplir los objetivos que tú tienes para nosotros desde antes de la fundación del mundo, de ganar almas y de cerrar el telón de la historia. Alabado seas en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor.
nada me faltará. Si me llevas tú. Amén. Vamos a orar para terminar y mañana a las 7 de la noche. Padre bueno, Señor Jesús, quiero darte gracias por la vida de la hija de la hermana Leonor, que tú has querido hacer algo extraordinario con ella. Quiero darte gracias por la vida de mi hermana Cecilia. Bendigo a mi hermano John Cardona, donde se encuentra allí él en Chile, creo, o Argentina. Bendícelo, Señor, ayúdalo en su cumpleaños. Glorifícate en nuestras vidas, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Feliz noche para todos. Los amo profundamente.